Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy quiero darles mi recomendación. Si estás buscando armar un PC para juegos, te voy a dar las recomendaciones en base a mi experiencia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez con el tema. Lo primero que nos preocupa al momento de ensamblar un equipo orientado a juegos es el procesador. Sin embargo, este es uno de los elementos en el que menos debes invertir. Sí, ya sé que esto puede sonar un poquito extraño, sobre todo por el marketing que nos venden las diferentes marcas sobre los procesadores. Pero en la práctica, ya le digo, las cosas son muy diferentes, ¿ok? ¿Qué quiero decir con todo esto? Miren, ustedes pueden armar un equipo con bajo presupuesto asignándoles un procesador de gama de entrada, ¿ok? Y les voy a argumentar el por qué, ¿vale? Primero, cuando estamos hablando de videojuegos, el elemento más importante va a ser el procesador gráfico, ¿ok? La GPU es la que se va a encargar de brindarte una mejor experiencia y es el componente que va a llevar la mayor carga de trabajo en cuanto a videojuegos se refiere. Puedo decirles con total seguridad que esto es así porque ya he tenido equipos con procesadores Pentium en donde solamente cuentan con 2 núcleos y 4 hilos de ejecución y en la experiencia en videojuegos ha sido sumamente satisfactoria, ¿okay? Juegos, tanto juegos indie como juegos AAA, como eSports, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, no vamos a tener una tasa de frames demasiado alta. Y esto es otro punto que también es importante mencionar, la tasa de cuadros por segundo o los famosos FPS. Para tú tener una buena experiencia de videojuegos no necesitas ir a 90, 100, 200, 300 FPS. Esto es falso porque tu monitor seguramente es de 60 Hz y si no es de 60 Hz, quizás sea de 90 o de 144. Todo esto, bueno, depende de lo que tú tengas, pero vamos a partir de la idea de que tu monitor es de 60 Hz. Si es así, no necesitas más de 60 FPS para tener una excelente experiencia de juego. Esto es un mito, esto es falso de que vas a ir más fluido si vas sobre los 60, o sea, si tienes 70, 80, 90 FPS, repito, y tu monitor solo tiene una tasa de refresco de 60 Hz. ¿Okay? Entonces, esto es totalmente falso. Ahora, si tienes un monitor de 90 o 144 Hz, bueno, ahí sí que vas a aprovechar más las tasas altas de FPS. Por ejemplo, teniendo un monitor de 90 Hz a 90 FPS, vas a poder disfrutarlo. Y de 144, bueno, ya necesitarías correr a 144 como mínimo de frames por segundo, ¿okay? Para aprovecharlo, ¿no? A eso me refiero, para tú poder sacarle partido a esos frames adicionales. De resto, mira, vas súper bien con 60 cuadros por segundo. Entonces, no sé por qué hay una obsesión en el gremio de los gamers por tener más de 60 cuadros cuando el monitor no te brinda más de 60 FPS. Hay algunos monitores que van a 75 hercios y bueno, aquí sí también puedes aprovechar una tasa un poquito por encima de los 60 FPS. Entonces, partiendo de esta idea, tú puedes hacer tu configuración con un procesador, repito, gama de entrada, como puede ser un Intel Pentium o quizá puede ser un Core i3 o un Ryzen 3. No menciono Athlon porque al parecer AMD ya ha abandonado a los Athlon y ahora Intel ha quitado el nombre Pentium y el nombre Celeron y solamente ha dejado Intel. Por ejemplo, el nuevo procesador Intel 300. Entonces, ¿un procesador de 2 núcleos y 4 hilos te sirve para jugar? Sí, perfectamente. Obviamente, títulos AAA le va a costar un poco más llegar a los 70, 80 FPS si tienes una GPU de baja calidad o una GPU de entrada, ¿ok? Aquí sí, aquí viene la parte importante y es que para tú ensamblar un equipo gamer tienes que invertirle más en la GPU.
Entonces, ¿cuáles están ahorita sonando mucho en el mercado? Bueno, está sonando mucho la GTX 3060, está sonando mucho por ahí incluso la 3050 puede dar muy buenos resultados. ¿Ok? Más adelante les voy a estar mostrando el desempeño de esta 3050. Pero diría que si quieres tener una GPU que te dure un poco más en el tiempo, puedes invertir en una 3060, RTX 3060, o también por el lado de AMD está muy interesante las RX 6600. ¿Ok? Si no te da para esa, bueno, puedes optar por la 6500 XT, que también es una buena opción. ¿Por qué no menciono GPUs mucho más grandes? Por ejemplo, la RTX 3080 o, o la serie 7000 de AMD, que también son excelentes opciones. Es porque también estoy pensando en que haya una relación coherente entre este procesador de gama de entrada y una GPU que se puedan llevar y que puedas aprovechar al máximo esa GPU, porque también hay que hacer unos ensambles que tengan coherencia, ¿ok? No voy a montar un equipo con un Intel 300 y le voy a meter una RTX 3080. Aunque sí funcionaría, no le estaría sacando el máximo partido a esa GTX. Otra de las argumentaciones que quería darte es que cuando tú estás ejecutando algún juego y tienes al lado los indicadores o el monitor del uso tanto de GPU, CPU, temperaturas y todo eso, nos damos cuenta que el uso de CPU por lo general está por debajo de un 40% y la GPU siempre, casi siempre, va a estar entre un 95 y un 100% de uso. Ahí es donde vemos realmente qué componentes se aprovechan más, cuáles se usan más, cuáles tienen la mayor carga. Otra cosa importante es la resolución. Si vas a jugar a 1080, si vas a jugar a 2K o si vas a jugar a 4K. Eso también tienes que tenerlo muy presente. Si tu monitor solamente admite una resolución máxima de 1080, pues ¿para qué vas a poner el juego en 2K o para qué lo vas a poner en 4K? No tiene sentido, ¿ok? Eso también tienen que tomarlo en cuenta. Si mi monitor llega a 1080p, esa va a ser la resolución nativa que yo debería usar para los juegos, o incluso podría ser una resolución inferior, quizá 900p en algunos casos, en donde mi GPU no llegue, no me dé los suficientes frames para tener una buena experiencia, ¿ok? Sin embargo, bueno, aquí está lo básico, es el procesador, no le inviertan tanto. Yo pienso que a día de hoy Intel lo está haciendo muy bien con su serie Core i3 y Core i5. Pienso que para juegos montar un Core i7 es totalmente innecesario, al igual que la serie Ryzen. Está la serie 3000, perdón, los Ryzen 3, los Ryzen 5 y luego tenemos los Ryzen 7. Y bueno, Ryzen 9, Core i9, ya está, esto es para acaparar el nicho de los entusiastas que, bueno, realmente no necesitan ese hardware, pero lo quieren tener. Entonces, ya digo que con un procesador a 4 núcleos y 8 hilos del fabricante que ustedes quieran, es suficiente para que tengan una excelente experiencia. Combinado, ya les digo, con una GPU, eso sí, ahí sí, si este equipo va a ser orientado a videojuegos, ahí sí le tengo que invertir el grueso, ni siquiera en la tarjeta madre. Aquí vamos al otro componente. La motherboard o la tarjeta madre o la board, como le suelen decir, es un elemento que sí es importante, pero no es necesario que te compres las topes de gama, ¿ok? Esto por lo general, miren, yo siempre he trabajado con las tarjetas madres más económicas de diferentes marcas. He tenido ASRock, he tenido Asus, he tenido Gigabyte. La que más me gusta a mí es Asus, pero eso ya es una cuestión personal, ¿ok? Ustedes escogen la que quieran. Y siempre he usado las más económicas y siempre he tenido muy buenas experiencias en todo, creando contenido multimedia, editando videos, diseño gráfico, Photoshop, Illustrator, en fin, todo. Con las placas madre no se vayan a invertir demasiado, no se vayan por las más costosas tampoco. Mire, yo la verdad le digo por mi experiencia, ¿ok? Por mi experiencia.
Vámonos al apartado de la memoria RAM. La memoria RAM, obviamente a día de hoy mínimo 16. Ese es el estándar ahorita para poder correr las aplicaciones y juegos de forma tranquila, fluida y que tu equipo no se ahogue por falta de RAM. Entonces 16 es más que suficiente. ¿Qué pasa con las configuraciones de 32? Bueno, sí, son válidas. Sin embargo, lo podrías estar haciendo para pensar en un futuro, ¿no? Para decir, bueno, ya tengo este equipo armado para que me responda en un futuro, unos 5 o 6 años. Pero bueno, yo pienso que empezar con 16 va bien. Te recomiendo que en vez de comprar un stick de 16, compres dos de 8 para que actives el dual channel y esto también te va a brindar un mayor aprovechamiento del sistema y vas a tener un mejor desempeño. ¿Ok? Bueno, disco duro, bueno, ya aquí hay un debate entre el tema del SSD y el tema del disco duro mecánico. El SSD es más rápido, tiempos de carga mucho más rápido, lectura y escritura, tiempo de vida útil mucho menor que el mecánico. La verdad que los mecánicos para mí son discos prácticamente inmortales. ¿Okay? ¿Qué otras cosas le puedo comentar? Bueno, la fuente de poder que vayas a escoger, obviamente tiene que cumplir con los requerimientos de consumo energético de tus componentes, sobre todo en el apartado de la GPU. Atención con el consumo de la GPU para que puedas escoger la fuente de poder que mejor se vaya a adaptar a tu sistema. Y importante, si vas a tener una GPU con alimentación adicional, PCI Express, entonces que esta fuente de poder incluya alimentación PCI Express, bien sea de 6, de 8 pines, 16 pines. Bueno, eso depende ya, repito, de la tarjeta que vayas a escoger. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que básicamente ya lo he dicho todo. Eh, Espero que esta guía te sea de utilidad. ¿Ok? Repito, hago hincapié, esto es para las personas que quieren orientar el equipo a juegos, a juegos. Ah, bueno, muy importante, antes de cerrar el video, las APU o las iGPU o las gráficas integradas. ¿Qué pasa con las integradas? ¿Son buenas? ¿No son buenas para juegos? Bueno, yo evitaría usar las gráficas integradas tanto de Intel como de AMD. AMD obviamente tiene más potencia con sus gráficas integradas, sobre todo con esta nueva serie 8000. Tiene unas gráficas integradas interesantes, pero recuerden siempre que las gráficas integradas van a depender de la memoria del sistema, es decir, siempre van a compartir tu memoria RAM, van a tomar un pedazo de esa memoria RAM y la van a convertir en memoria VRAM. Recuerden que la memoria RAM es mucho más lenta que las memorias VRAM, así que esto puede afectar considerablemente el desempeño de tus videojuegos. Sin embargo, ya te digo, todo depende de tus necesidades, ¿ok? Las integradas yo las recomendaría para juegos casuales a 720p o a 1080p con gráficos todos en bajo, ¿ok? Todo bajo y absolutamente todos los efectos apagados, lo que es el blur motion, en la profundidad de campo, las sombras, anti-aliasing y todas estas tecnologías en off, apagadas, ¿ok? Entonces ya depende de lo que tú quieras. Yo particularmente preferiría y siempre he preferido usar gráficas dedicadas y no integradas. Así sea, incluso prefiero una gráfica de low profile o de bajo perfil que quizá que no sea la más potente del mercado o gamas de entrada a usarlas integradas. Siempre, siempre, siempre la gráfica dedicada te va a dar un plus adicional, te va a dar ese empuje adicional y la verdad que se siente, o sea, se siente muchísimo. Entonces, bueno, ahora sí, ya lo he dicho todo. Bueno, espero tus comentarios si tienes algunas inquietudes o si quieres también compartir tu opinión. Quizá no estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, puedes dejar tu opinión respetuosamente, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, bueno, nada, hasta aquí el video, gracias por haberlo visto, suscríbete al canal si no lo has hecho, regálame un like y nos veremos en la próxima oportunidad. Chao.